¿Podrán las universidades en algún momento convertirse en verdaderas fábricas de Deep Tech? Esto será abordado por nuestro primer panel de conversación y para eso vamos a invitar a tomar ubicación en el escenario a nuestros distinguidos panelistas. El propio Joel Cano, lo invitamos al escenario. También a Andrea Catalán, directora de la OTL de la Universidad de Concepción. A Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la UDD. Y por último a Magali Maida, directora de Desarrollo y Transferencia Tecnológica de la Vicerrectoría de Investigación y Doctorados de la UDD, quien va a moderar este panel. Junto a nuestros panelistas exploraremos cómo las universidades pueden convertirse en verdaderos ecosistemas que sean efectivos en la generación de Deep Tech, que impacte la industria a través de EBCTs y la vinculación con empresas establecidas en general. Le paso entonces la palabra a Magali. ¿Cómo? Bueno, buenos días a todas y a todos. Es un gusto estar en este panel y haber escuchado la presentación de Joel. Voy a pedirle a Loreto Bravo y luego a Andrea Catalán que presenten en 2 minutitos un poco desde qué lugar se aproximan a hacer Deep Tech, a gestionar Deep Tech según sus roles, para que a partir de ahí abramos la conversación. Perfecto. Bueno, mi nombre es Loreto Bravo, soy directora del Instituto de Data Science de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. Yo me acerco desde ahí. En el fondo, el Instituto de Data Science se creó hace 10 años en una alianza con Telefónica. Somos un instituto que está centrado en desarrollar tecnología y trabajar en conjunto con la industria. De hecho, el foco está en financiarnos con fondos de la industria y ver formas de colaborar que permitan hacer investigación y desarrollo con impacto en el trabajo conectado con la empresa. Así que, desde ahí. Hola, muy buenos días a todos y a todas. Soy Andrea Catalán, soy la directora de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción. Y bueno, mi aproximación es una aproximación universitaria, ¿no es cierto?, desde una capacidad de investigación y desarrollo que hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene formas de impactar a los sectores productivos, a la sociedad, y con vías alternativas. Hoy día creo que, si bien es cierto antes el tema del licenciamiento era un foco interesante y por el cual nosotros caminábamos, hoy día se abre la vía del emprendimiento de base científica tecnológica con mucha más fuerza y permite, como dice Joel, dar liquidez a esos activos de propiedad intelectual que muchas veces duermen y que generalmente es difícil movilizarlos hacia los sectores productivos. Entonces, desde el punto de vista nuestro, la vía del emprendimiento de base científica tecnológica es una vía que hoy día se abre con más perspectivas para poder movilizar esa propiedad intelectual. Muchas gracias. Joel, conversábamos un poco ayer a propósito de tu visita y me preguntaba nuevamente al escucharte, ¿qué tan factible es hacer esto con una menor cantidad de recursos? Y voy a separar un poco, o voy a poner algunos puntos para la conversación. ¿Qué tanto financiamiento para el desarrollo de ICTEC tiene en general el ecosistema de México y en particular el TEC? ¿Ustedes financian desarrollo, cofinancian con la industria? ¿Cuánto de esa Deep Tech es financiada totalmente por industria o surge a partir de necesidades de la industria? Este es uno de los principales retos a nivel país. Desafortunadamente hoy no tenemos recursos dedicados en el desarrollo científico o para el desarrollo científico por parte del sector público. Entonces, la inversión principal, y de hecho, digo, a nivel país, menos del 0.3% se dedica del PIB al tema de desarrollo científico a nivel país. Eso incluye la parte pública con la parte privada, con la parte institucional académica.
Entonces, es uno de los grandes retos. Y por eso estamos de alguna manera haciendo el llamado y tratando de desarrollar estos emprendimientos de base científica tecnológica a través de los capitales privados. O sea, creemos que hay una gran oportunidad justamente para mitigar el riesgo. Deep Tech es muy diferente del modelo de inversión de las etapas anteriores, ¿no? O sea, el modelo de Venture Capital con el que ocurrió los cambios de la última etapa también de alguna manera tiene que evolucionar. Y la institución lo que tiene que hacer es hacer esa inversión inicial. Lo que hace hoy el TEC es, obviamente, financia los proyectos científicos, pero luego también a través de fondos directamente relacionados con el TEC de Monterrey, pero tercerizados, hacemos el desarrollo del MVP, del desarrollo del escalamiento de la tecnología, y luego apoyamos directamente a la creación del emprendimiento. Es un esfuerzo importante es una apuesta importante para la institución, con la idea de que, obviamente, a través de los mecanismos ya tradicionales de licenciamiento de la tecnología y el pago del royalty, más en el futuro la posibilidad de generar pues un múltiplo por el equity que se haya generado en estos emprendimientos, volver a insertar ese capital dentro del ecosistema del TEC para generar más emprendimiento. Es una apuesta a largo plazo, lo vemos como una apuesta que probablemente va a ser, idealmente va a escalar de manera exponencial, ¿no? Pero la inversión inicial la tenemos que hacer desde la institución privada. Ahora, también creo que hay una oportunidad muy importante, es no necesariamente todas las instituciones tienen que generar la infraestructura que podemos generar algunas instituciones que tenemos esta dimensión. Una de las apuestas que estamos y una de las propuestas que estamos haciendo como TEC de Monterrey es que nuestros distritos de innovación sean también plataformas de lanzamiento y de creación de otras instituciones académicas en la región. Como ustedes saben, geográficamente, en el caso de la ciudad de Monterrey, y nosotros decimos, hay más vuelos a Houston, ¿no?, que a la Ciudad de México. Entonces, tenemos una posición geográfica también privilegiada y podemos utilizar esa posición geográfica y esa capacidad de recursos para, de alguna manera, convertirnos en la plataforma de lanzamiento de otras instituciones y de otros emprendimientos que no necesariamente hayan sido generados en el TEC de Monterrey. Los distritos de innovación pretenden ser estas plataformas no exclusivas para la generación de emprendimiento de base científica tecnológica. Muchas gracias. Loreto, tú, como contabas, y como hemos conversado muchísimas veces, estás en un lugar, has estado un poco en todos los lugares, ¿no es cierto? Tú vienes del mundo de la investigación, te tocó liderar un centro bastante pionero cuando se creó, hoy es una figura un poco más normal, tampoco tanto, de un centro cofinanciado por la industria, no financiado con fondos públicos, sino que a partir de proyectos con la industria, y tus KPIs tienen que ver con levantar proyectos de investigación y solucionar problemas reales de la industria. Y en este contexto, además, te toca convivir con el mundo de la acreditación, del desarrollo de los académicos que son parte del centro y además su interés por la ciencia de frontera, la publicación. ¿Cómo convive ese mundo y qué apreciaciones tienes que puedan, o consejos que puedas darnos para poder transitar hacia un mejor modelo de Deep Tech? Es un temazo, hay tensiones gigantes a nivel de los investigadores, a nivel de las empresas, lo que cada uno espera, partiendo por cómo se definen los proyectos. Como lo clásico del investigador, el investigador quiere research push. El investigador quiere que su investigación venga de sus ideas, de su creatividad, y eso es súper importante para tener, no sé, con Deep Tech de frontera, en el fondo. Pero tiene un riesgo, que es quedarse en investigación básica, que no pasa o que requiere muchos años para alcanzar madurez para llegar a la industria, o que directamente no llega. ¿Ya? Tenemos como un desafío desde la generación de los proyectos. O está el otro lado, que es desde donde lo tomamos nosotros desde el Instituto de Data Science, que es hacer market pull.
En el fondo, partir de los desafíos desde la empresa. Pero ahí tenemos el otro riesgo, y es que la empresa muchas veces tira a hacer proyectos que son más consultoría, más servicio. Entonces, ahí corremos el riesgo de terminar con proyectos que no tienen tanto el riesgo tecnológico porque van a ser de utilidad, pero tienen el riesgo de no ser muy diferenciadores, de ser como un delta, un cambio así un poco más delta. Entonces, bueno, y además están las tensiones de los incentivos. Los académicos están tirados por todos lados, en el fondo, y también las universidades con los temas de acreditación. Está la exigencia de que el investigador esté muy focalizado en publicar mucho. Paper, ahí, publisher, perish, la publicación como una cosa extremadamente central que lleva muchas veces a hacer investigación que quizás es básica, de publicación más rápida, más fácil, pero que nos aleja de los desafíos de la industria. Y ahí es súper difícil hacer convivir estos dos mundos. Y por otro lado, trabajando con las empresas nos ha pasado que ellos están súper preocupados de su día a día. Entonces, el buscar estos espacios como de inversión de largo plazo, donde hay riesgo, donde está la idea de decirle, oye, queremos hacer esto, pero no sabemos si va a resultar o no va a resultar, también es súper difícil. Y durante estos 10 años del Instituto de Data Science nos ha tocado trabajar con los académicos, con las empresas, y si tuviera que dar como algunos ingredientes que yo creo que son importantes, uno, yo creo que es tener equipos híbridos de trabajo dentro de la universidad, equipos de solo investigadores con doctorado. La verdad es que hace muy difícil tener el lenguaje de empresa, hace muy difícil tener las velocidades de empresa. Por lo tanto, yo creo que uno de los secretos de por qué nos ha funcionado mejor desde el instituto es el tener equipos híbridos, con profesionales sin doctorado, y digo, por favor, sin doctorado, que venga con una capacidad de trabajar en reuniones quizás diarias, con sprints cortos, quizás ajustando expectativas de acuerdo a los resultados, porque sigue siendo riesgosa la investigación. Esa es una de las patitas, los equipos híbridos. El otro, yo creo que es tratar, porque digo tratar porque no siempre es fácil con las empresas, de trabajar en una modalidad de alianzas en vez de proyectos específicos. Es decir, nosotros lo que hemos intentado hacer con empresas es tener, bueno, con Telefónica ya tenemos una alianza que ya lleva 10 años, una alianza con Telefónica donde no es que tengamos proyectos específicos, sino que tenemos una cartera de proyectos, donde obviamente vamos a tener algunos proyectos que son más de consultoría, que como que les calman, les dan paz, porque saben que van a tener resultados quizá más a corto plazo. Pero en la cartera de proyectos tenemos otros proyectos que son más riesgosos. Entonces, como la estructura de cartera de proyectos yo creo que también es vital. Y tercero, para nosotros es súper importante tener un sponsor relevante dentro de la empresa. Alguien que crea en la investigación con riesgo y en lo que se puede lograr haciendo ese tipo de investigación. Así que esos son como los tips que se me ocurren. Muy bueno, muchas gracias. Andrea, hemos vivido los mismos ciclos, ambas llevamos mucho tiempo trabajando en esto en Chile y hemos vivido esta primera ola de creer que era, y bueno, Joel un poco lo insinuaba, en parte lo hemos conversado ayer, esta primera ola que todos vivimos en Latinoamérica y casi que diría en el mundo, en Estados Unidos se vivió mucho antes, esa es la única diferencia, de crear portafolios de patentes para tener patentes, porque el indicador, y lamentablemente en Chile para la acreditación, la patente sigue siendo un indicador de resultado, no un indicador de proceso. Y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que, claro, no era salir a vender este portafolio, sino era que nos encontrábamos, que no era un tema de salir a tener mejor capacidades de venta de ese portafolio o transferencia de ese portafolio, sino que era más complejo que eso, era mirar y decir, en realidad esta investigación está muy desconectada de la necesidad. Surge la curiosidad del académico, pero nunca ha tenido una iteración con el entorno que permita tener, certeza no vamos a tener si esto parte de la curiosidad académica, pero al menos un menor grado de riesgo de que no responda a un problema prioritario o de que aborde ese problema de una manera
muy incompatible con cómo el entorno se lo está imaginando. Y entonces quería preguntarte cómo has visto la evolución de ese proceso y qué buenas prácticas han implementado en la Universidad de Concepción para hacerse cargo de esta necesidad de intervenir de manera más temprana en el desarrollo de investigación aplicada, para que luego tenga, sobre todo, y dado el contexto Deep Tech, que en realidad es nuestro mundo cotidiano de investigación, para que luego tenga más chances de ser transferido y adoptado por el entorno. Gracias por la pregunta, porque es lo que vivimos todos los días tratando de mejorar, ¿no es cierto?, este ecosistema o microecosistema. Mira, yo creo que hemos pasado, a diferencia a lo mejor de lo que pasa hoy día en México, la política pública hoy día en Chile y hace mucho tiempo apoya sistemáticamente la investigación y desarrollo, y hoy día también la formación de empresas de base científica y tecnológica. Y eso tiene cosas buenas y cosas malas, como siempre. Nos hemos acostumbrado y nos acostumbramos por mucho tiempo a que la política pública nos diera, ¿no es cierto?, como la meta que teníamos que cumplir, que era tener patente. Pero ya eso está dejando de ser algo tan relevante, porque a todas las universidades lo que les preocupa hoy día es cuál es el impacto que tiene esa investigación y desarrollo en la economía regional, global, nacional, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que, digamos, el cambio que hay que hacer, y que es un cambio complejo, porque es un cambio también cultural dentro de una organización con años de estar haciendo investigación y desarrollo desde el Technology Push, ¿no es cierto? Estamos tratando de cambiar culturalmente esa idea de que la patente es el resultado. La patente es un medio que facilita y pone en valor, ¿no es cierto?, el resultado de investigación y desarrollo, y eso necesita que genere impacto concreto y real. Ese cambio es un cambio, como les digo, gradual, que hemos estado impulsando, que a veces la política pública nos ha ayudado y otras veces que, como ahora, no nos está ayudando tanto, porque están obviamente eliminando el requerimiento de que las empresas que van en los proyectos de investigación y desarrollo aplicado sea un aporte real. ¿Ya? Hoy día se rebaja, digamos, el requerimiento de que la empresa ponga aporte pecuniario, y hoy día puede hacerlo solamente incremental. Y eso obviamente, no incremental, sino que no valorizado. Y eso significa que volvemos un poquito al hecho de que la empresa esté en el proyecto de investigación y desarrollo un poquito mirando o un poco haciendo un favor. Y la verdad es que necesitamos empresas mucho más implicadas y comprometidas en este proceso de investigación y desarrollo aplicado. Y para eso tenemos que exigir que esas empresas que estén ahí realmente aporten, y no solamente dinero, sino que también con la orientación de cómo vamos haciendo esa investigación. Y obviamente luego comprometerse también de que si esto es un resultado interesante, podamos también transitar en el camino que todavía falta, ¿no es cierto?, para llegar a un proceso, un producto, una tecnología que realmente se pueda implementar de forma industrial, qué sé yo, comercial. Entonces, es un tránsito complejo el que tenemos hoy día, pero sí hemos visto cosas que han ido cambiando. Por un lado, los investigadores, que yo creo que están más sintonizados con tener un propósito de impacto, ¿ya? Y un propósito de impacto que trasciende ya el hecho de la evaluación académica, que se discute harto de si eso es realmente un impulsor o no. Nosotros en la Universidad de Concepción sabemos que la evaluación académica siempre va a ser un incentivo para un investigador, pero sí reconocemos grupos de investigadores que están más bien pensando en ese propósito, en el propósito de impactar con su investigación y desarrollo. Yo creo que ahí es donde estamos mirando y tratando de hacer ese cambio, pero por otro lado también la transferencia de conocimiento tiene un otro actor, que es el privado, ¿no es cierto?, la empresa. Y desde ese punto de vista creo que todavía faltan empresas que tengan el conocimiento suficiente desde el punto de vista legal, normativo, etcétera, etcétera, para poder hacerse cargo de procesos de implementación de tecnología.
Hoy día todo queda en manos de que la empresa quiere implementarlo y pueda implementarlo, y tenemos problemas en los equipos, ¿no es cierto? Tenemos problemas de comunicación con los equipos y tenemos también problemas de desconfianza todavía en que una tecnología desarrollada en Chile pueda ser realmente una tecnología que cambie su potencial o su perfil competitivo. Entonces, tenemos hartos desafíos que creo que están tanto en la academia como todavía en la industria. Creo que todavía tenemos que permear un poco más a la industria para que estos procesos funcionen. Y por eso las EBCT tienen un rol tan relevante, porque si es que la empresa no lo quiere implementar o no puede, bueno, tiene que haber, ¿no es cierto?, un intermediario que facilite y que vehiculice esta tecnología hacia los sectores industriales. Por eso creemos que hoy día las EBCT tienen un rol muy relevante. Muchas gracias. Joel, me voy a agarrar un poco de lo que decía Andrea, y tú mostrabas estas EBCTs que eran zombies, que eran solamente empresas que estaban haciendo desarrollo o que habían generado algún desarrollo y estaban constituidas como empresa, pero que en realidad, y me contabas un poco de esto ayer, no tenían un modelo de negocios, eran zombies, y en algún momento las tomaron, miraron el desarrollo tecnológico que había por detrás, se enfrentaron a esta necesidad de ir a validar, a ver si había una oportunidad con el entorno y también valorizar los activos intangibles que eran el conocimiento protegido que tenían esos emprendimientos, que en realidad era su único activo. Y en este proceso tenías como contraparte a un académico que tenía muy poco deseo, o casi nada, y mucho de CTO o de investigador tradicional. ¿Cómo fue este proceso de enfrentarse con esas spin-off, a salir a hablar con el entorno, a entender si había una oportunidad, y qué tan receptivos fueron los académicos a este proceso, y cómo encararon ustedes este ejercicio de que a veces lleva a decir tengo que reorientar mi investigación un poco, tengo que llegar a tales otros resultados, o es otro mercado respecto del cual se pensaba inicialmente? ¿Cómo manejaron este proceso con los equipos de investigación y qué recomendaciones podrías darnos? Sí, no es un proceso sencillo, pero un poco como dice el dicho, ¿no? Si tienes limones hay que hacer limonada, y si haces limonada hay que hacer la mejor limonada. Y lo que hicimos fue justamente aproximarnos al investigador. Empezamos desde el push, como empiezan de alguna manera todas las instituciones. Primero, de alguna manera, identificamos investigadores que ya habían tenido emprendimientos. De esos, lo que ayudamos es, obviamente no fue ayudarles a hacer el emprendimiento, fue ayudarles a mejorar la limonada. Oye, ¿cómo hacemos que tu emprendimiento tenga potencialmente un impacto? Y si no lo tiene, a tomar la decisión, la decisión dura, ¿no? Oye, no tiene sentido que tú estés perdiendo el tiempo, nosotros estamos perdiendo el tiempo en algo que ya te demostramos que no tiene realmente una viabilidad económica. Si te interesa quedarte ahí en el proyecto por algún tema diferente a ese, pues bueno, adelante, ¿no? Pero ya no tienes el apoyo directamente de la institución para continuar el proceso de desarrollo del emprendimiento. En una segunda etapa hicimos ya la selección de proyectos de investigación donde el investigador tenía o mostraba algún interés de emprendimiento. Y lo que hicimos fue convencerlo de que el rol como investigador y el valor de la empresa estaba más en que ese investigador, con todo el bagaje de conocimiento que tiene, los doctorados, las certificaciones, las publicaciones, formara parte del valor técnico de la empresa, pero no necesariamente del valor de negocio de la empresa. Y en esta etapa lo que estamos tratando de hacer es encontrar equipos de desarrollo de empresa, venture teams, que no necesariamente son los equipos de investigación, y complementar a esos equipos de investigación a través de un modelo de venture building. Porque lo que vimos es que pues sí teníamos un portafolio de tecnologías y teníamos de alguna manera algunos investigadores
de ese portafolio interesados en el emprendimiento, pero también tenemos de ese portafolio investigadores que quieren ser solamente investigadores y que no necesariamente los vamos a forzar a que cambien el mindset de convertirse en emprendedores. Entonces, lo que estamos haciendo ahora en esta etapa es empezar a generar, obviamente, el modelo, el plan de negocio, el modelo de negocio con terceros que nos permiten determinar si hay una oportunidad o no, y si hay una oportunidad, luego lo que hacemos es atraer el talento a esa oportunidad, que no es necesariamente solamente talento científico, sino es talento que tiene la capacidad de hacer o el convencimiento en el corporativo o el convencimiento a través de las presentaciones que hacemos, como las que vieron, del capital privado, para fondear los proyectos desde la venta, ¿no? Y la recuperación obviamente a través de la regalía, o desde la inversión y la recuperación a través del equity de los emprendimientos. Es un círculo además de largo plazo. Se tiene que generar también, y es un reto, y es, no vamos a hacer algo que tuvo que comunicarse, digamos, a los más altos niveles de la estructura, es muy probable que la mayoría de los emprendimientos no sean exitosos. Y de hecho es una curva de poder, es un power law, ¿sí? Lo que les decimos es, probablemente cuando de esos 100 que se generen en los próximos 15 o 20 años, ¿no? Probablemente solamente 10 van a tener un verdadero éxito exponencial en el mercado. Algún porcentaje va a tener un éxito aceptable en el mercado, pero la gran mayoría, el 60-70%, no van a ser exitosos. Y ese digamos, entendimiento por parte de la estructura, tanto corporativa, institucional, y obviamente de la estructura ahora de capital privado, también hay que de alguna manera socializarlo, que la gente entienda que este es un modelo de alto riesgo, por eso se llama capital de riesgo, ¿no? Y que la inversión de capital de riesgo es la que realmente le va a poder dar el enfoque y el crecimiento. Y afortunadamente ya vemos hoy empresas creadas recientemente en los mercados más evolucionados como Israel o Estados Unidos, que llegan ya a tener, inclusive en Latinoamérica ya tenemos algunos casos de lo que se conoce como empresas unicornio de Deep Tech. O sea, ya hay empresas hoy que tienen, una empresa unicornio quiere decir que es una empresa de base científica tecnológica donde el mercado, la liquidez del mercado ha logrado identificar que tiene una evaluación de un potencial de evaluación, de valor de más de $1,000 millones en el mercado. Entonces, también tenemos que identificar estos quick wins, estas ganancias de corto plazo para poder justamente potenciar el sistema y evolucionar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo llegué, el área de transferencia de tecnología era transferencia de tecnología, ¿no? Ahora, de alguna manera, estamos transitando hacia ser un área de transferencia de tecnología y desarrollo de emprendimiento científico. Y la siguiente etapa, probablemente, como yo pienso que se va a llamar mi título en el futuro, es más bien una dirección de innovación, ¿sí? Que utiliza, obviamente, la transferencia de tecnología, el desarrollo de emprendimiento de base científica para el impacto real que es la innovación. Muchas gracias. Loreto, recogiendo algo que decías que me resonó de tu comentario anterior, en estas relaciones con empresas que tienen sus complejidades, que tienen sus tiras y aflojes, ¿qué pasa o cómo ves este momento en el que desde la academia nos damos cuenta que tienen una necesidad que ellos mismos no identifican porque no tienen, y esa es la gracia de trabajar con académicos que pueden ver más allá de la operación? Les va a faltar la mirada del día a día de las empresas, pero traen una mirada fresca y eventualmente una caracterización distinta del problema. Y voy a enmarcar un poquito esto mejor. Pasa mucho que al conversar con una empresa me dice, yo necesito una mesa con un soporte más grande. Pero cuéntame tu problema. Y resulta que conversando sobre el problema, resulta que no necesitan una mesa con un soporte más grande, necesitan una silla en vez de una mesa, o necesitan una mesa más alta.
¿Qué pasa cuando esto ocurre? Y fundamentalmente me interesa, ¿qué pasa cuando el requerimiento en realidad necesita una solución de alta complejidad tecnológica, ¿no? Que entra en el campo del deep tech y esto no es tan fácil como hacer una consultoría sofisticada y la empresa no lo ve? Claro, nosotros como nos acercamos siempre con la mentalidad de alianza, se abren muchos espacios para poder trabajar estos temas. Entonces, por ejemplo, porque como no llegamos con el objetivo de definir un proyecto específico, muchas veces lo que hacemos son talleres conjuntos de trabajo. Entonces, nos reunimos y decimos ya, ¿cuáles son las ideas que ustedes tienen? ¿Cuáles son las ideas que se nos ocurrieron a nosotros? ¿Qué es lo que podríamos hacer en conjunto? ¿Cómo lo trabajamos? Eso por un lado. Entonces, se abren espacios de diálogo para pensar en proyectos y a veces nosotros les abrimos la mente a ellos, a veces ellos nos abren la mente a nosotros. O sea, se produce un proceso de co-creación que es muy valioso. Pero por otra parte, está el tema de las confianzas. Lo que hemos descubierto mucho que en el trabajo con las empresas, el primer proyecto muchas veces puede que sea un proyecto de consultoría y lo aceptamos. ¿En qué sentido? Que es un proyecto donde quizás es un proyecto más acotado, donde hay menos nivel de riesgo, pero van a ver cómo trabajamos en conjunto, van a estar seguros de que va a haber un resultado. Se generan ciertas confianzas que abren la puerta para que después le digamos ya, ahora que nos fue bien con esto, nos atrevemos con este otro proyecto y también ese proceso de hacer esa consultoría nos permite conocer el dato. En Data Science eso es vital, o sea, como know your data. Al conocer mejor el dato, al conocer mejor los desafíos de negocio, incluso podemos llegar con una mejor propuesta respecto a proyectos de investigación y desarrollo para continuar el desarrollo con la empresa. Una cosa que me quedé pegada de lo que comentabas tú, el tema de que ellos aporten cash. Para nosotros ha sido importante, o sea, el hecho de que ellos, les pedimos compromiso en 3 cosas. Uno, que aporten capital. Otro, datos. Y otro, horas. Horas de reuniones, decir, oye, vamos a necesitar reuniones de trabajo donde nosotros les vayamos mostrando los resultados, recibir su feedback, poder trabajar sobre ello. Entonces, yo creo que es esas 2 cosas, como la estrategia de alianza nos ha ayudado mucho, y cuando eso no se da, porque hay veces que las empresas no están dispuestas a considerar alianza, quieren proyectos, partimos con el proyecto de consultoría, sin vergüenza. Es parte de conocerse. Yo Es parte de conocerse. en algún momento le decía a mis alumnos que si mi marido me hubiera pedido matrimonio en la primera cita, probablemente hubiera salido disparada. Y esto es igual, es un proceso de generación de confianzas que uno desde el otro lado haría lo mismo, en el fondo. Si tuviera que poner recursos, partiría de a poquito. Andrea, voy a cambiar un poquito a otro tema que está muy vinculado al desarrollo de Deep Tech, que es la inter y transdisciplina. ¿Sí? ¿Qué tanta resistencia has observado en los equipos de investigación para incorporar, sobre todo en investigaciones que ya partieron, en equipos que no son interdisciplinarios, la mirada de otros académicos, de otras facultades, pero también la mirada del entorno, ¿no es cierto? Como un actor que no solo entra, y algo de esto creo que tú o Loreto decían, en un momento específico, sino que camina conmigo en este proceso de desarrollo de una solución tecnológica que ya va a ser mucho más robusta porque se desarrolla en conjunto. Bueno, la verdad es que la interdisciplina y la transdisciplina yo creo que se va generando, ¿no es cierto?, también, es un tema cultural, pero hay que ir intencionándola, ¿ya? O sea, los investigadores no por sí solos van y dicen, no, yo voy a trabajar con no sé quién. Muchas veces hasta no se conocen en las instituciones. Entonces, una de las cosas que creemos nosotros desde innovación, desde la Dirección de Innovación, es hacer espacios, construir espacios en donde los investigadores se conozcan y ojalá investigadores, ¿no es cierto?, estos encuentros improbables de investigadores que en realidad son de áreas distintas pero que no han reconocido la necesidad de trabajar con otros. Yo diría que las generaciones nuevas de investigadores lo traen como parte de su ADN,
¿ya? Como el trabajar con otros, con otras miradas, no le temen a eso. Yo creo que hay una resistencia en investigadores a lo mejor con más años, ¿no es cierto?, en que todavía ven que su mundo da todas las soluciones, da todas las respuestas. Yo creo que los más jóvenes no, yo creo que vienen mucho más abiertos a eso. Yo te diría que en ese mundo, en el mundo más académico y de investigación, hoy día está esa transformación. Lo que todavía nos cuesta muchísimo es justamente cuando estamos trabajando en Deep Tech, que los investigadores entiendan que su bebé, su creación, ¿no es cierto?, tenga que pasar a manos de un vendedor para poder realmente llegar y ser exitoso en el mercado. Entonces, nos cuesta mucho este trabajo conjunto entre un equipo de investigación con un equipo de venture building, por ejemplo, en donde finalmente igual vamos a tener que hacer adecuaciones, un modelo de negocio que requiere ir un poquito aguas arriba y cambiar el formato de la solución o la aplicación de la tecnología. Eso todavía hay mucha resistencia, ¿ya? Mucha resistencia, pero vemos que también hemos ido avanzando. Pero obviamente yo diría que ahí está, uno, el problema más grande para poder hacer estos equipos híbridos que realmente puedan tener un desarrollo tecnológico interesante, pero también un modelo de negocio que acompañe y que genere el valor que se requiere. Eso nos ha ayudado también, nos han ido ayudando algunos externos que han ido haciéndose cargo también de mirar y de construir estas escalas de RLs, ¿no es cierto? No solamente el Technology Readiness Level, sino que también el Business, el Team, el Legal, todos estos RLs. Y esa visión sistémica de lo que tiene que ser una BCT, yo creo que ha ido ayudando a que los investigadores también se den cuenta de que las competencias que se requieren son diversas. Pero todavía hay mucha resistencia a eso y por otro lado también nos cuesta encontrar gente que quiera jugar ese rol y introducirse a un equipo de investigación que lleva a lo mejor años juntos y que tienen obviamente paradigmas distintos. Entonces yo creo que ahí es donde hoy día para nosotros está el mayor desafío. Los investigadores entiendan que ellos quieren ser o les gusta ser los CTO, pero no los CEO. Ya pasamos por lo menos una etapa, pero tenemos que encontrar CEO que sean capaces de involucrarse y introducirse a esos equipos para poder llegar a hacer un negocio. Que en realidad es como un matrimonio. Ayer conversábamos en otro contexto que hacer una cotutela de un doctorado era como un matrimonio y esto es lo mismo, ¿no es cierto? Tiene que haber un fit personal más allá de solo habilidades complementarias y no cualquier CEO o champion en las primeras etapas se inserta en un equipo de investigación y funciona. Voy a pedirles para dejar una pregunta del público o dos si son cortitas, que en un minuto cada uno de ustedes comente algo que no les pregunté, pero que les gustaría decir en torno a la creación de Deep Tech y transferencia de Deep Tech. Yo realmente más que algo que no me preguntaste, creo que algo que me gustaría agregar es que a nivel de bloque, donde yo veo la oportunidad, es que Latinoamérica tiene que convertirse y competir en este mundo globalizado. Y desafortunadamente hoy Latinoamérica no tiene un nivel ni de reconocimiento ni de alguna manera de casos de éxito tan importantes como tienen algunas otras geografías. Yo creo que nos tenemos que también salir un poquito de nuestro concepto de país, ¿no? De nuestro concepto en el TEC. A mí me costaba mucho trabajo, cuando yo llegué al TEC decía, todo se hace en el TEC, ¿no? Era un síndrome de como no ha sido inventado aquí, no funciona o no sirve. Y creo que a nivel, los latinoamericanos o en Latinoamérica tenemos mucho ese concepto de
si no fue hecho aquí, no es bueno. Y creo que tenemos que salir y unirnos como un bloque, como una región, hacerlo consistentemente. Las fases, no podemos inventar el hilo negro, ya existen las fases de desarrollo del emprendimiento de base científica tecnológica, hay cosas que se pueden mejorar, pero realmente no es un cambio importante en términos del modelo o el método, y colaborar más entre países, entre regiones, entre investigadores. Ocurre mucho a nivel de investigación. Creo que tenemos que trasladar, los investigadores trabajan con investigadores en todo el mundo, tenemos que hacer que los emprendedores trabajen también con investigadores y emprendedores de todo el mundo y principalmente del bloque de Latinoamérica. Gracias. A mí me gustaría como decir que creo que es importante tener como estas instancias o estos espacios que estén velando por el equilibrio entre proteger como la profundidad de la investigación científica básica y al mismo tiempo estar incentivando, como ahí, qué tan aplicable es, quién lo va a poder usar, cómo vamos a llegar a que esto impacte, es escalable, cómo vamos a proteger la propiedad intelectual. Entonces, como tener espacios dentro de la universidad, que pueden ser institutos o áreas dentro de la universidad que incentiven esto, yo creo que es súper importante. No se me ocurre mucho, pero voy a improvisar algo. No, a propósito de lo que decía Joel, pensé básicamente en lo que era la colaboración en la TAM, en realidad, porque Chile es un país pequeño, con un mercado pequeño, y por lo tanto muchas veces los emprendimientos les queda un poco chico, ¿no es cierto?, nuestro entorno. Y muchas veces también vemos que las investigaciones que se hacen en las universidades, ¿no es cierto?, tienen o abordan un problema regional, no solamente nacional. Y creo que ahí falta una coordinación o una instancia, aun cuando existe, por ejemplo, la coordinación de Asia-Pacífico, ¿no es cierto?, donde estamos ahí en un cordón en temas de transferencia, pero creo que todavía nos falta abordar la colaboración en transferencia tecnológica y en EST desde un nivel regional latinoamericano. Yo creo que México, por ejemplo, para nosotros es un mercado muy, muy interesante por el volumen, ¿no es cierto?, de población que tiene, pero también por la cercanía a Estados Unidos. Nosotros no tenemos una cultura industrial que sea mucho más abierta a la innovación, a comprar tecnología, y por lo tanto esa cercanía obviamente nos interesa. Entonces creo que sería interesante y que todavía estamos al debe de tener una coordinación latinoamericana en investigación y desarrollo, se da más o menos natural, pero en elementos de transferencia tecnológica y de formación de empresas de base tecnológica. Perfecto. Voy a complementar con algo que escuché hace poco, que no lo había pensado, de alguien que venía del mundo de las comunicaciones, en una conversación que giraba en torno a la colaboración para potenciarnos desde lo técnico, desde el negocio, desde la proyección internacional y ampliar los mercados. Y esta persona decía, tenemos que hacer lo que hizo Perú como marca con la comida o Chile con el vino, pero respecto de Deep Tech o tecnología, desarrollo tecnológico en la TAM para crear una marca fuerte, porque cada uno de nosotros no es lo suficientemente fuerte como para atraer inversión, y si nos posicionamos como Latinoamérica podemos traccionar mejor a capitales de riesgo. Y con esto, si el jefe me deja, porque ahí veo un cartelito que dice Time's Up, si puedo una pregunta al público. ¿No? Una. Ah, la tenemos. Acá me levantaron la mano. La tenemos. Llegó por la vía oficial. Lo siento. Llegó por la vía oficial. Aquí está. ¿Qué tipo de liderazgo y perfiles profesionales faltan hoy en las universidades para escalar el impacto de Deep Tech? ¿Serán gestores, emprendedores científicos, venture builders, otros? Voy a contestar yo desde lo que yo veo desde la realidad UDEC. Venture builders, sí, o sea, sí o sí. Emprendedores científicos también, que es un poco
lo mismo con algunos énfasis distintos. Yo creo que ahí es donde estamos al debe, porque investigadores, las universidades tienen buenos investigadores. Hoy día, como les decía, generacionalmente esos investigadores están mucho más abiertos a transitar por los caminos del emprendimiento de base científico-tecnológico, pero definitivamente son esos perfiles los que, a mi modo de ver, más faltan. Yo creo que más que perfil, lo que hace falta es una habilidad transversal que es el pragmatismo. O sea, tenemos que no importa si eres el ejecutivo, el científico, el inversionista, tenemos que ver las cosas de una manera pragmática, realista, y tenemos que aprovechar y vender muy bien el Latin American Discount. Hacer ciencia en Israel, en Estados Unidos, cuesta muy caro. En Latinoamérica es prácticamente la misma calidad a un menor costo. Esa marca y ese pragmatismo, tenemos que salir a decir, oye, ven a hacer aquí tus estudios tecnológicos, porque aquí es la misma calidad, porque tenemos el mismo nivel o superior a veces a nivel científico. La gente que tenemos acá compite en todas las universidades en todo el mundo, ¿no? Pero cuesta menos. Y a mí me gustaría agregar que no sé si tiene tanto que ver con perfiles profesionales, sino con la capacidad de ponerse al servicio. Si uno mira para atrás, lo que pasa en Chile, la realidad de México no la conozco tanto, pero sí de varios otros países de Latinoamérica, entre otros mi país original. Y creo que más bien uno dejaba que muchas cosas pasaran por los investigadores y que ellos tomaran las riendas o tomaran decisiones, y la realidad es que pasteleros sus pasteles, necesitamos equipos de gestión que entiendan que están al servicio de acompañar un proceso de transferencia, de apoyar la creación de un emprendimiento, ¿sí? Y creo que eso es algo de lo que recién ahora estamos empezando a tener más conciencia, de la necesidad de crear un Venture Builder, de crear un Venture Studio, de poner gente alrededor que pueda apoyar con capacidades complementarias. Eso. Quiero agradecerle a los panelistas y con esto cerramos el panel. Gracias a ustedes. Muchas gracias a nuestros panelistas. Y antes de que bajen, por favor, si se pueden quedar 10 segundos para una foto y para entregarles también un detallito. Mientras ocurre la foto, yo sigo con el guión, ¿cierto? Queda claro luego de este panel que las universidades no solo generan o deben generar conocimiento, sino que deben, creo yo, convertirse en espacios donde la ciencia se transforme en tecnología y se transforme en empresas. No nacen por casualidad estas Deep Tech, requieren estructuras, incentivos, capacidades de transferencia, conexión con la industria y, como se ha dicho, una mirada estratégica de largo plazo.